El libro de Samuel capítulo 9, versículo 1 al 6, nada más, dice: había un hombre muy importante llamado Quis, era hijo de Abiel y nieto de Seror. Su bisabuelo había sido Becorat, hijo de Afiat. Acá tiene nombre para ponerle a sus hijos si quiere. Hola, hijito Becorat, vení, llama a tu hermano Afiat, ¿sí? Todos ellos eran de la tribu de Benjamín. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y bien parecido, además alto. Ningún israelita podía compararse con él, era incomparable, pues no había nadie que le pasara de los hombros, así que era un gigante casi. Como Quis se le perdieron unas burras, le dijo a Saúl: ve a buscar las burras, llévate uno de los ayudantes. Saúl y uno de los ayudantes fueron a buscar las burras por la montaña de Efraín y también en las regiones de Salisá, Saalim, Benjamín, etcétera, pero no lo encontraron. Y cuando llegaron a la región de Suf, Saúl le dijo a su ayudante: tenemos que regresar, mi padre ha de estar preocupado más por nosotros, dice, que por las burras. Pero su ayudante le contestó: en este pueblo hay un hombre que sirve a Dios, toda la gente lo respeta mucho, dice que cuando él anuncia algo que va a suceder, sucede. Vamos a verlo, a lo mejor nos dice dónde podemos encontrar las burras. Vamos al 14. Un día antes de llegar Saúl, Dios le había dicho a Samuel: al que fueron a ver es a Samuel. Entonces, un día antes le había dicho: mañana vendrá a buscarte un hombre de la tierra de Benjamín. Ese hombre reinará sobre mi pueblo y lo libraré del poder de los filisteos. Ya he escuchado las quejas de mi pueblo y he visto cómo sufre. Así que tú vas a derramar aceite sobre su cabeza en señal de que será jefe de mi pueblo. Cuando Saúl y sus sirvientes iban entrando al pueblo, Samuel le dijo a Saúl, en ese momento vio a Saúl. En ese momento Dios le dijo a Samuel: este hombre va a reinar sobre mi pueblo, ¿sí? En ese momento, cuando vio a Saúl, le dijo Dios a Samuel que va a reinar Saúl sobre el pueblo. Entonces Samuel se acercó a Saúl y le preguntó: ¿podría usted decirme dónde está la casa del vidente? Y Samuel le contestó: yo soy el vidente. Adelántense al santuario del cerro, porque allí comeremos juntos y mañana podrás regresar a tu casa. Ahora mismo voy a decirte lo que tienes que saber o lo que quieres saber. Deja de preocuparte por las burras que se perdieron hace 3 días, pues ya la encontraron. Además, todo lo mejor de Israel será para ti y para tu familia. Marque eso, por favor. Saúl, sorprendido, le contestó: ¿por qué me dice todo esto usted? La tribu de Benjamín a la que pertenezco es la más pequeña en Israel y mi familia es la menos importante de esta tribu. ¿Cuántos dicen amén? Hasta acá, luego vamos a leer algunos versículos más porque es muy larga la historia, pero quiero rescatar algunas cosas. Este mensaje se llama la dirección del cambio. Escuche, la dirección del cambio. ¿Cómo cambia la vida de las personas? ¿Cómo se cambia una realidad negativa? ¿Cómo se cambia algo que no está marchando en nuestra vida? ¿Cómo se produce el cambio? Muchas veces queremos cambiar porque vemos que las cosas no mejoran, no salen hacia adelante, estamos como varados, estamos como enterrados a veces en un problema. Deseamos cambiar nuestra vida de lo malo hacia lo bueno, de la derrota al éxito, de la maldición a la bendición, de la pobreza a la riqueza, de la tristeza a la alegría, cambiar de lo malo a lo bueno. Pero escuchen esto: nunca el cambio será de afuera hacia adentro. Repito, jamás, no hay absolutamente nada ni nadie de afuera que produzca un cambio real, verdadero y permanente. Jamás, no hay. Y ahora se lo voy a comprobar en la palabra de Dios, porque esto que el Señor me dijo, la dirección del cambio va de adentro hacia afuera. Escuchen, no hay gente, no hay circunstancias, no hay sucesos, no hay familia, no hay noticias, no hay, escuchen lo que le estoy diciendo por favor, porque se lo digo en el nombre del Señor, no hay nada exterior que se mueva hacia nosotros y produzca un cambio, y produzca una transformación, no hay nada. El cambio es de adentro. Lo que tenemos que cambiar son los pensamientos, las creencias, nuestro corazón, nuestras decisiones. Es todo lo que debe cambiar para que se produzca un cambio verdadero en nuestra familia, en nuestro entorno y en todo lo que nos rodea, en todo lo que queremos realmente cambiar. Tiene que venir de adentro y le voy a explicar por qué le estoy diciendo lo que el Señor me mostró. Saúl tenía problemas dentro de sí mismo.
Él tenía una visión pobre, desvalorizada, menospreciada de él. Las circunstancias tampoco le ayudaban, la gente tampoco le ayudaba. Él era propenso a todo esto de tener rechazos y burlas. Ahora lo vamos a ver. Las circunstancias externas de Saúl eran negativas, pero muy negativas. Sin embargo, le quiero mostrar algo que es tremendo, que el Señor me permitió descubrir en la palabra, y que quiero que usted lo sepa, porque él no podía cambiar, ni él ni podía cambiar las circunstancias. ¿Cuáles son estas realidades? Que yo quiero que usted vea, porque esto no depende de la realidad, esto no depende, escuche, cuando yo le digo la realidad, ¿qué es la realidad? La realidad es lo que Dios nos ha dado como realidad, lo que Él nos ha entregado como realidad, que nosotros debemos establecer como realidad. Por ejemplo, o se lo digo en un ejemplo, el Padre Nuestro, cuando dice, venga tu reino, ¿qué es lo que está diciendo? Que la realidad espiritual del reino de Dios, el reino del poder, el reino de la victoria, el reino de la sanidad, el reino de los milagros, venga a establecerse como nuestra propia realidad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, venga tu reino. A veces decimos, vamos a repetir el Padre Nuestro y no entendemos. Es más, dice, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, que nosotros establecemos la realidad de la tierra, o mejor dicho, del cielo en la tierra, o debemos hacerlo. Pregunto, ¿en el cielo hay pobreza? ¿Hay miseria? ¿Hay calles de barro o de oro? ¿De qué? De oro, dice la Biblia. La realidad es, ¿hay hospitales en el cielo? No, ni luz, ni sol, ni nada, dice, porque la luz del Señor lo alumbra todo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la realidad del cielo es una realidad tremenda, poderosa, gloriosa, maravillosa, de prosperidad, de bendición, de sanidad, de milagros, de maravillas, de cosas que rompen con lo natural. Y cuando nosotros decimos, venga tu reino, estamos diciendo la realidad del cielo se establezca en la tierra. Amén. Ahora, ¿qué pasaba con Saúl? Lo que pasa con nosotros. Primero, ¿cuál era la realidad que él vivía o que él tenía acá, en su cabeza? En la cabeza estaba el problema. Y eso también afectaba a su alrededor, porque él tomaba de su alrededor, en sus pensamientos, es decir, él captaba en su entendimiento lo que no era bueno para él, lo que era una realidad diferente a la que Dios determinó para él. Yo quiero que usted me entienda, hay cosas que pasan en la vida. Hay algunas que están establecidas por el diablo y otras que están establecidas por Dios. Si usted camina en el camino del Señor, usted va a eludir todas esas minas que el diablo, explosivas, que el diablo le pone todos los días. Entonces, si yo camino en victoria, pero si caminamos en el mismo mundo, nada más que yo camino donde el Espíritu Santo me guía y me sale bien las cosas, me protege, me cuida, me guarda y me prospera. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted sale a la deriva, así pisará una mina y ¡pum!, le explotará. Y le explota un problema por acá y le explota otro encima. Entonces, ¿qué es, hermano querido? Es acá que hay que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Con todo el amor, la misericordia y la gracia de Dios, dígale al de al lado poniendo la mano acá, cambia esa cabezota que tenés, decirle, por favor, con amor, decirle, cambia esa cabezota que tenés. Oh. Es verdad, hermanos. Hay que cambiar la manera de pensar y hay que cambiar las creencias. La creencia. Porque no estoy hablando, oh, ¿cómo voy a cambiar? Yo creo en Cristo, sí creo en Cristo, pero usted, como yo le decía recién, las creencias de la gente que quiere cambiar la realidad social y que el aborto y todo, eso no tiene, eso va, ya se lo expliqué ayer, van a salir leyes y cada vez más leyes y cada vez en contra, habrá caos social, vendrá el anticristo y después vendrá Cristo cuando se establezca, vendrá Cristo a buscarnos. ¿Cuántos dicen nada? Entonces vamos, y no hay un cambio.
que sea así, sino hay una realidad espiritual, nosotros la establecemos. Y en medio de este caos nosotros vamos a estar protegidos, vamos a estar bendecidos. Habrá hambre, nosotros tendremos comida. Si es necesario, Dios nos mandará a los cuervos que nos traigan pan y carne, como le hacía a Elías. Había hambre, pero a él le llegaba todos los días la flautita calentita y las milanesas. ¿Cuántos dicen amén? Porque esta es la realidad espiritual. Pero el problema estaba en la cabeza de Saúl. Primero, se veía pequeño. 9:21. Saúl sorprendido, ¿por qué me dice todo esto usted? La tribu de Benjamín es a la que pertenezco, la más pequeña de Israel, y mi familia la menos importante. Lloraba la miseria que él veía. Mire, para que usted crea, ahí nomás, no cierre la Biblia, hermano, por favor. 9:1. Había un hombre que no valía nada, llamado Quis. 9:1. Dice así. ¿Cómo era? No escucho. ¿Cómo era? Me agarró sordera. ¿Cómo era? Era muy desvalorizado por los demás, ¿no? ¿Cómo dijo? Muy importante. ¿Y qué dijo Saúl? Soy el menos importante. Pará, hay alguien que está equivocado. No creo que la Biblia se equivoca. Dice, había un hombre muy importante, dice la palabra de Dios. Y Saúl dijo, yo soy el menos importante. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que el problema estaba en la cabezota de Saúl? ¿Cuánto dicen la cabezota de Saúl? En la cabezota estaba. Estaba el problema ahí, él se veía menos importante. Y mi tribu, la de Benjamín, como Benjamín era el más pequeño, de los 12 hermanos, el 12 era Benjamín, el que vino el último, el que decía ser como es Camila, que llegó sin ser planificado, ¿no? El que llegó el último, nadie lo esperaba, tiene hermano de 30, 32, 31, 28 y apareció Benjamín, ¿no? Era el menos importante. Sin embargo, ¿saben qué era la tribu de Benjamín? Era la tribu de los... ¿Cuántos saben Antiguo Testamento? Levante la mano. Mañana lo quiero a las 7 de la tarde, por favor. La tribu de Benjamín, la tribu de los guerreros. La tribu de los guerreros era la tribu de Benjamín. Así que de los guerreros salía el jefe, salía el general, que era el rey, o que iban a ser los reyes importantes. De los generales, de los guerreros salían, no salían de los pastores de ovejas, no salían de los demás, de los sacerdotes, no salían de Leví, salían de Benjamín, porque eran los guerreros, eran los valientes. Pero él decía, no, yo veo que somos los más chicos, pero también, si bien era la más pequeña, porque era la número 12, pero era la de los guerreros, él veía la realidad negativa. Hay cristianos que solo ven la realidad negativa. Hay solo que describen la realidad negativa. Cuando salen a su día hablan de las minas explosivas que están, pero no hablan de la bendición de Dios. No hablan de que salimos y prosperamos y que Dios nos bendice, que Dios nos abre el camino. Porque el problema está en las creencias. El problema está en la mente. El problema es que no cambiamos nuestra manera de pensar y creer. Él se miraba a sí mismo como pequeño, como la menos importante, cuando la Biblia dice que Quis, su padre, era un hombre importante. ¿Cuántos dicen amén? Vemos una realidad, recortamos lo negativo y vivimos en esa realidad, la realidad de lo más pequeño. Y dice, escuche, tenía una idea de comparación. Porque dice, la tribu de Benjamín es la más pequeña. Cuando uno dice más pequeña, es porque hay otra que es más grande. ¿Qué hace Saúl? Se compara. Primer principio que aprendemos en todos los encuentros, el primer principio del primer día, de las primeras cosas que hablamos del libre de la gente, es que no me compararé con nadie, no importa cómo es el otro, no importa, mi vida no depende del otro, si es así o asá, mi vida depende de Dios, de lo que Dios determinó sobre mí, de lo que Dios dijo de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué te estás comparando? Ay, mira lo que tiene, ¿qué importa el otro? Vos no sos el otro, vos sos lo que Dios quiso, y Dios tiene un plan para tu vida, y vos tenés un propósito de vida, y vos tenés una idea de vida, y vos estás en el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y tu hermano o el otro, el que está al lado, tiene otro plan, y no es uno mejor que el otro, son distintos. Alguien diga amén. Son distintos planes.
pero son buenos porque son determinados por Dios. ¿Por qué nos estamos comparando? No, no te compares con nadie, no me compararé con nadie. El único modelo que tenemos es Cristo. Alguien diga amén. Estaba convencido de sus limitaciones, que no podían en su vida, una idea de pequeñez. Hermanos queridos, habla de tener poca importancia, escuche, y dice, él estaba convencido de eso. ¿Qué es un convencimiento? Una creencia, una convicción interna. Estaba creído que era el menos importante, cuando dice la Biblia que Quis, su padre, era importante. Cuando él dice que era la tribu más pequeña, era la tribu de los guerreros. ¿Qué dicen? No había nadie que le pase, ni siquiera que le llegue a los hombros. Era el más grande de todos los hombres. Era el más bien parecido, dice, el más capacitado desde afuera para ser el rey que fue, el líder, el que iba delante del ejército. Sin embargo, él se veía el más pequeño. ¿Qué está pasando? Hermanos queridos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué sucede esto? Porque él tenía un problema en la cabeza. Porque él tenía un problema de pensamiento. Porque él tenía un problema de creencia. Porque estaba ensimismado en repetir las cosas que le habían pasado. Dios tiene que cambiarnos las creencias. Dios tiene que cambiarnos las creencias de quiénes somos. Ya lo dijimos muchas veces que en la iglesia se nos enseñaba estas ideas desde pequeño, en la iglesia de nuestros padres y nuestros abuelos. Posiblemente, bueno, ahora estaremos cambiando, gloria a Dios, mejor no estoy criticando, pero cantábamos, somos un pequeño pueblo muy feliz, falta que diga que estamos muertos de hambre y todo eso. Hermano, ¿quién dijo? Somos la fuerza más poderosa de la tierra porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor y así soy la persona más importante que Dios puso para cambiar esta realidad. Amén y amén. Escuchen, se veía pequeño, se veía menos importante. ¿Cómo te estás mirando? ¿Cómo te estás viendo? ¿Cómo es nuestra mirada de nosotros? No estoy hablando de orgullo, de soberbia, estoy hablando de una capacidad de entender quién soy yo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa, escuche por favor con atención. Su padre, tal vez no sé cómo decirlo, pero lo tenía un poco o lo menospreciaba un poco. ¿Saben por qué? Porque este hombre que estaba preparado para rey, porque en esos 2 días que estaban dando vueltas, se lo encontró Samuel, y Samuel le dijo, este es, y Dios dijo, este es, y Dios dijo, vamos a ungirlo, este es el hombre que era el rey de todo Israel. ¿Y sabe su padre a qué lo puso? ¿A qué lo puso? Dígame, ¿a buscar? A buscar 2 burras. Como si fuese uno de los sirvientes de los demás. Che, anda a buscar 2 burras. ¿Saben que ir a buscar 2 burras? De hecho, comenzaron a preocuparse. Samuel le dijo, volvé, porque ya se encontraron y van a preocuparse. ¿Por qué? Porque salir a buscar animales era un riesgo. Salían al desierto, a las fieras, a los bandidos de los caminos, a todos los problemas de la inclemencia del tiempo. No salían en un 4x4, hermano. No salían con una camioneta y llevamos de picnic, llevamos acá, paramos en una estación de servicio. Ni siquiera las burras tenían caminando, iban por el camino buscando 2 burras. Dígame alguno de ustedes si sería capaz de una noche decir, mira, se me perdió el perro, y agarra, anda a buscarlo y sale, ¿no? Imagínense, me parece que se fue a la Carlos Gardel, anda a buscarlo. ¿Cuánto van a buscar el perrito a la Carlos Gardel? Carlos Gardel, cantale algo, pero yo no voy ahí. O al Fuerte Apache, ¿cómo no va ahí? No, más vale, que ¿cómo vas a mandar a las 2 de la mañana a buscar ¿sabe lo que valía su hijo? 2 burras. ¿Usted quiere saber que no lo sabía él? ¿Para qué estoy yo preparado? Voy a buscar 2 burras. Oh, qué lindo. Voy a buscar 2 burras. ¿Cuál es tu razón de ser en la vida? Buscar 2 burras de mi papá. ¿Sí? Que se le perdieron, pobrecito, las burritas. Margarita y Susanita, las 2 burritas que fue a buscar. Hermanos queridos, eso es lo que le dijo el padre sin decírselo. Vos estás listo para ir a buscar 2 burras. ¿Sabes cuántas veces nos dijeron, vos no servís ni para buscar un burro, ni un perro, ni un gato? ¿Cuántas veces me menospreciaron? No valés, no servís. Ayer lo veíamos, cómo marcamos la vida de nuestros hijos o quienes están a cargo, a veces tío, abuelo, quien sea. Lo marcamos para bien o para mal.
Y lo decimos, valés para 2 burras. Y eso es lo que decía el padre, arriesgó la vida. Mandá a alguno de los sirvientes a buscar las burras. Mandaba a buscar a alguno de los jornaleros que le pagaba. ¿Cómo vas a buscar a tu hijo? A mandar 3 días en el desierto, a la dificultad, a buscar a las burras. ¿Saben por qué? Porque era lo que era para él su hijo. Tal vez valía como 2 burras. Lo mandó ahí con un ayudante. Con esto te digo que puede ser que tus padres, tus seres queridos, tus amigos, tu esposo, tu esposa, de lo que están alrededor, tienen pocas o ninguna expectativas sobre vos. Nunca creyeron o pocos creen, si no, este no cambia más, esta no cambia, es la misma de siempre. Capaz que tus sueños decís, ya los estoy archivando, así que ahora me voy a dedicar a las burras. Estás declarando, creyendo sin querer, condicionado, que no tenés importancia o que la importancia que tenés es la única que te dieron tus personas de alrededor. 2 burras. ¿Cuánto vale 2 burras? Hermano querido, ¿qué realidad esta? Él, un concepto malo de sí mismo, su padre lo calificaba, mientras que Samuel y Dios lo calificaron para rey, su padre lo calificaba para buscar 2 burras. Esta es una realidad. Esto es algo que pasa, hermanos queridos, a nuestro alrededor. No tenían expectativas en él. A mí me dice, hermano querido, que la gente que está a nuestro alrededor no tiene expectativas de nosotros. Y nosotros nos deprimimos y nos angustiamos. Y nadie me cree, nadie me valora. Yo le decía ayer a alguien que estábamos en la escuela de familia hablando, compartiendo, después, no se lo pierda, hermano, venga por favor, porque es una gran bendición cuando haya las próximas. Pero hermano, yo le decía, buscamos la aprobación. A lo mejor él decía, yo con esta capacidad que tengo, a lo mejor mi papá, ya que pertenezco a la tribu de los guerreros, ya que mi papá es importante, un hombre Kish, se dice hombre importante, a lo mejor tiene algún contacto para mandarme a la milicia, porque eran de los soldados que salían los grandes hombres para el gobierno, para el reinado. Y tal vez pensaba eso, dijo, yo estoy listo, tengo la edad, tengo el físico, a ver si mi papá me da una mano, anda a buscar 2 burras. Esa es la expectativa que tenía el padre. Miserable, pobre. Es una realidad. Él no pudo hacer nada. Eso era lo que era su padre. Vos no puedes hacer nada. Yo le decía, como le dije recién, yo buscaba la aprobación. Cuando escribí el primer libro, que ahora se lo voy a mostrar. Mi papá creo que ni lo vio, ni la tapa. Y mi mamá lo tomó un rato y dijo, no, se lo regalé a tu hermana, a ver qué opina. Porque no... Entonces Dios me dijo, ¿qué estás esperando? ¿La aprobación del hombre? Entonces me di cuenta que Dios me aprobó. ¿Cuántos dicen amén? Y que yo me siento feliz. Yo estoy feliz por lo que hice. Yo me siento bien. Estoy alegre por lo que hice. Hermano querido, no es un bestseller ni nada, pero estoy feliz por lo que hice. Porque el Señor me dio la capacidad para hacerlo. Y hermano querido, y si hay alguien que le gusta, bueno, eso será un bonus track. Eso será un extra. ¡Bienvenido! No me interesa. Yo le decía ayer, hermano, a veces nosotros creemos que necesitamos que alguien nos apruebe, que nuestro padre nos diga, vos estás para grandes cosas, hijo, o que vos sos... No importa lo que ellos digan. ¿Cuántos dicen amén? Y si te lo dijeron toda la vida, sacate, porque el problema está en la cabezota, sacate ese chip y ponete el nuevo, el que dice la palabra de Dios, el que Dios dijo, acá está el rey. Dios te mira a los ojos y te dice, acá está el rey, acá está la reina, acá está el que va a reinar sobre mí. Fuerte ese aplauso al Señor. Levante su mano y diga, acá está el rey, acá está el rey, acá está el rey, acá está la reina. Aleluya. Eso es lo que Dios dice de vos. ¿Por qué estamos mirando? Hermano querido, tenemos que hacer, y me siento feliz por lo que Dios dijo de mí, y usted tiene que sentirse feliz por lo que hace, porque lo pudo hacer, ¿sí? Aunque dice, no sirve para mucho, no sirve para nada, no importa, para mí sirve. Yo antes no lo podía hacer y ahora lo hice. Me siento contento conmigo mismo. Gracias, Señor, porque tú me ayudaste. ¿Cuántos dicen amén? Es la realidad que no podía cambiar la del Padre. Tercer cosa, los religiosos lo menospreciaron. Capítulo 10, versículo 11, por eso le dije que lea el 9 y el 10. 10:11. La gente que lo conocía y que lo veía profetizar, ¿a quién? A Saúl, porque cuando le profetizó Samuel le dijo, vos vas a ir, te vas a encontrar con una compañía de profetas
poquitito más despacio. Y te vas a encontrar con una compañía de profetas y vas a profetizar. Entonces él se encontró y comenzó a profetizar. ¿Y qué le dijeron los religiosos de alrededor? Los religiosos recalcitrantes, insoportables. Le dijeron, la gente que lo conocía y lo veía profetizar en compañía de aquellos profetas, empezó a decir, ¿qué le pasa al hijo de Kis? ¿Y esos profetas de dónde salieron? Hasta Saúl es profeta. Hasta Saúl está profetizando, profetiza cualquiera. ¿Qué hace este momia? ¿Qué hace este buscador de burra? Profetizando con los profetas de Dios. No le daban ni 5 mangos, hermano, para hablar en castellano. No le daban nada, no le daban capacidad de creer que podía hacer algo. Este hombre profetizando, si este era el que estaba ahí caminando con el sirviente, buscando las burras, estaba en la casa. No le tenían expectativas. Muchos religiosos no tienen expectativa en vos, en mí, en nosotros. Este va a ser pastor. Este va a ser pastor. A mí me pasó esto. Yo veía en mi casa cuando era chico. Era un buscador de Dios, siempre buscando la presencia de Dios, el Espíritu Santo buscador. Y escuchaba a los demás que hablaba, no porque la obra del Señor, aleluya. Y decía, no porque mi hija, por mi hermana. No, vaya a estudiar. Y decía otro, yo le voy a... Y decían las amigas que se juntaban todas. Y yo era chiquito, escuchaba. No entendía nada, porque ni conocía a Cristo. Iba a la iglesia, pero no conocía. Y decía, no, yo le voy a pagar el seminario. Y todas las cosas que decían. Yo le decía, a mí no me daban importancia. Cuando se hablaba en la mesa, yo estaba convidado de piedra y como diciendo, ¿vos querés decir algo? Ajá, listo, como diciendo. Pero era como si no servía para nada. Y yo creía así las cosas. Los religiosos no te dan importancia. No, vos no sabés quién dijo eso. Son religiosos. Saben el sistema, pero no conocen el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Conocen el esquema religioso, porque conocen los rituales, porque lo hicieron de chico, pero no tienen comunión con el Espíritu Santo. No le creen al Dios Todopoderoso que hace milagros. No creen en el poder sobrenatural del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y eso no cree profetizando. Sí. Saúl, sí. El burrero, el que buscaba, sí. Él está profetizando. El Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Cuántos dicen amén? El que no valía 2 burras, ahí está, profetizando en el nombre del Señor. Alguien diga amén. Esto es lo que Dios hace, hermanos queridos. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Hermano, escuchá. Versículo 13, estamos ahí, no se vaya. 10, 13. Saúl terminó de profetizar, se fue al cerro. Entonces el tío de Saúl le preguntó a él y a su sirviente, ¿dónde estaban? Andábamos buscando la burra, no podíamos encontrar, nos fuimos a ver al profeta Samuel. ¿Y qué le dijo? Cuéntame qué le dijo. ¿Saben por qué? Después léalo entero. Porque sabía que algo iba a pasar. Capaz que el tío tenía expectativas. Por ahí hay alguno que tiene expectativas. El que menos pensaba, el lejano. Por ahí, mira, este puede ser, este puede andar. A lo mejor Dios va a poner a alguien que tenga expectativas. ¿Qué te dijo? Y él dijo, no dijo nada. Dijo que no, ya estaban las burras. No dijo nada. ¿Cómo le va a decir? No, me dijo que yo voy a ser rey de Israel. Si tenía un perfil bajo, tenía una visión terriblemente negativa de sí misma y estaba re avergonzado. ¿Cómo va a decir? Yo salí a buscar burra y ahora vuelvo como rey, que no te cree ni el Lord Cataldo, hermano. Con perdón del Lord Cataldo, no sé quién es, pero así se dice. A veces no nos cree nadie. Y ahí no le creía a nadie aparentemente, pero hermanos queridos, escuchá. Le dijo, ¿qué pasó? Y mirá lo que dice la palabra. 10:22. Lo fueron a buscar. Cayó, echaron la suerte, ya estaba echada la suerte. Es decir, Dios ya lo había elegido. Y dice, y Saúl resultó elegido. Ya estaba elegido. Dios hizo que las suertes dieran a favor porque Dios ya lo había elegido. Y no lo podían encontrar, versículo 21. El 22, entonces, estoy en el 10:22. Entonces le consultaron a Dios si Saúl estaba allí. Y Dios respondió, está escondido en el equipaje. ¿Dónde estaba Saúl? Escondido en el equipaje. Él tenía que estar en ese momento, acá está el rey. Soy el ungido de Dios, estaba escondido.
en una valija, para hablar en castellano. Estaba escondido en una valija, porque así se veía un poco de equipaje, una ropa, unas cosas para llevar de aquí para allá, nada más. Esa era la visión que tenía. Esa era la visión que tenía. Saúl tenía que cambiar de acá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo, hermano? Lo que Dios quiere decir en esta mañana, tómelo en el nombre de Jesús. 4. Ni él, ni el padre, ni los religiosos, ni los líderes del país. Capítulo 10, 27. ¿Qué dice? Pero un grupo de malvados dijo en son de burla: y este es el que nos va a salvar. Este nos va a salvar. Capaz que vos tenés una experiencia con Dios. Y si sabés qué, he descubierto que Dios hace milagros. Voy a orar por un milagro. Este va a orar por mí. Esta me va a profetizar. Esta. No creían en él. Si este ya lo conocemos. El hijo de Quique, un vago que andaba ahí, lo mandamos caburra. Ese es el concepto que tenía los líderes del país. El que fue ungido, no creían en él, no creían en su llamado, no creían en nada. Dice la palabra, Saúl no servía para rey, en lo que creían. No le dieron ningún regalo. Versículo 27 al final. A pesar de ello, Saúl no dijo nada. Ni un regalo. ¿Qué le vamos a regalar a este? Este es un inservible. Este no puede reinar. Ni él creía en sí mismo, ni su padre lo valoraba, ni los religiosos le creían que profetizaba, ni los líderes creían que podía ser rey. Estaba en el horno, estaba mal, no creía nadie en él. Pero yo quiero decirte algo que es lo que yo quiero que hoy y te quede para toda tu vida, si es posible, este mensaje. Por favor te lo digo, porque Dios me lo mostró para decírtelo. ¿Saben qué? Escucha esto. Escucha esto. Te voy a leer este versículo. Léelo, búscalo ahí, 10:9 y marcalo, si es posible. Primer libro de Samuel, 10:9. Ese mismo día se cumplió todo lo que Samuel le había dicho a Saúl. Y cuando Saúl se dio vuelta, se apartó de Samuel. Escucha esto. Dios cambió la vida de Saúl. Marcalo con rojo. Dios cambió la vida de Saúl. Pero escucha lo que te voy a decir. Cuando Dios llegó, cambió su realidad. Por favor, quiero que en el nombre de Jesús, porque a veces venimos a Cristo y están dadas todas estas condiciones, pero después nos pasa lo que le voy a decir que le pasó a Saúl, porque Saúl no cambió. Cuando él se encontró con Dios, Dios cambió la vida de Saúl. Sin embargo, le voy a decir y le voy a mostrar que Saúl no cambió. Pero si Dios hermano querido, yo se lo digo en los encuentros, si vos no querés cambiar, ni Dios te cambia. Si vos no cambias tus creencias, ni Dios te cambia. Si no cambias tu pensamiento, ni Dios te cambia. Porque dice acá, Dios cambió la vida de Saúl. ¿Qué pasó? Él no tenía nada, ahora tenía ejército. Él ahora tenía soldados a su favor, ahora tenía dinero. Dice, todo lo de Israel le profetizó Samuel. Le profetizó y le dijo, todo lo de Israel será para ti. Versículo 20, deja de preocuparte. ¿Qué estás pensando, en una burra? Si ahora vas a ser el rey. Y todo lo mejor de Israel será para ti. Por favor, anótelo ese también. El 9:20, márquelo. Todo lo mejor de Israel será para ti, Saúl. Lo mejor de lo mejor será para ti. Ejército, palacio, gente, comida, dinero, todo será para ti. Saúl no cambió. Hermano, Saúl no cambió.
Se lo voy a decir, no cambió. Aún Dios lo cambió. Es como si vos vas y le decís, mire, te agarre tengo este auto a nafta, por favor, y le meten el equipo a gas y le transforma el carburador. Y ahora dice, ande, y usted anda a gas un tiempo como anduvo Saúl. Muchos cristianos andan con el chip cambiado por un tiempo, con una relé por un tiempo, pero dicen, no me gusta. Mejor le pongo la nafta que pica más. Mejor le pongo la nafta que tiene mejor reacción. Y vuelven a lo mismo. Él cambió por un tiempo, pero no cambió en profundidad, porque no cambió su mente y sus creencias. ¿Quiere que se lo demuestre? Rápidamente. Primero, él tenía miedo antes, por eso se escondió en una valija cuando lo nombraron rey. Y después que fue rey, cuando se encontró frente a Goliat, lea la historia, dice que él y su ejército tenían miedo y se escondían. Salía Goliat y todos se escondían porque estaban, dice, muertos de miedo. Ahora, la realidad cambió. Ahora tenía súbditos, ahora tenía gente, ahora tenía soldados, ahora tenía todo lo mejor de Israel, dice, todo lo mejor de Israel. Tenía todo, la unción de Dios, el derramamiento del aceite, tenía todo, absolutamente todo, dinero, todo, fama, reconocimiento, rey, era el más alto de Israel. Sin embargo, seguía teniendo miedo. Seguía bajo el espíritu del temor porque no creía que Dios estaba con él. Pero dice, Dios lo cambió, sí lo cambió, pero no usaba las herramientas que Dios le dio, no usaba la palabra que Dios le dio. La palabra del Señor dice, y recibiré poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos el poder, por favor, usémoslo, usemos el poder de Dios. Alguien diga amén, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Pero él seguía teniendo miedo. Ay, estamos preocupados, ¿qué va a pasar? Seguía teniendo miedo. Antes y después seguía teniendo miedo. Complejo de inferioridad. Yo soy el menos importante, mi familia es más importante. Y Dios lo puso como rey. Cambiaron las cosas de afuera. Lo nombraron de afuera rey. Pero él, frente a Saúl, seguía teniendo el mismo frente a David, seguía teniendo el mismo complejo de inferioridad. Decía, le están cantando, él venció a los 10.000 y yo solo a los 1.000. Y tenía envidia, porque él se veía inferior a David, y era el más grande de Israel. ¿Saben qué? No cambió la visión de sí mismo. Dios lo cambió. Amén. Dice la palabra, Dios lo cambió. Lo cambió en ese momento, cambió la circunstancia exterior, cambió la gente que estaba alrededor, cambió el ejército, cambió el dinero, cambió la fama, cambió todo, pero él no cambió. Él no quería cambiar. Él seguía complejo. Ay, David es más importante que yo, todavía hay gente más, todavía estaba ensimismado en compararse con los demás, cuando él era el más importante de Israel. ¿Cuántos dicen amén? No había nada de afuera que le cambie la cabeza. Él tenía que tomar la decisión y tener la creencia que tenía que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos queridos, escuche por favor lo que le estoy diciendo. El ocultismo también era una cuestión espiritual guardada y escondidita. Cuando fueron a buscar las burras, esto ya hablamos una vez. Tuve un mensaje de esto hablamos. Cuando fue a buscar las burras, dijo, hay un vidente. Porque estaban acostumbrados a ir a los brujos y a los hechiceros. Él no fue al hombre de Dios. Dice, este vidente es hombre de Dios. Primero era vidente y después me dio. ¿Por qué? Porque el profeta vidente es el profeta que ve lo espiritual. Entonces, acá hay un vidente. El vidente no te habla de las burras. Los profetas de Dios no te hablan de, a ver, ¿con quién te vas a casar? Estoy viendo. No, la bola, ¿viste? La bola bíblica. No es eso. El profeta te dice cómo servir a Dios, cuándo moverte por la fe, qué va a pasar con Cristo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No está para las burras. Entonces dijo, mira, olvídate las burras, yo tengo de parte de Dios algo que decirte. Pero él está acostumbrado a ir a los brujos, a los hechiceros. Cuando fue rey y se enloqueció, se volvió loco, ¿a dónde fue? A la profetisa a la divina de Endor, a
Fue a buscar a una hechicera, a una bruja. Las circunstancias cambiaron, el poder cambió, la riqueza cambió, el entorno de él cambió. Dios lo cambió, pero él no cambió. Seguía haciendo lo mismo. Dios te dio un espíritu nuevo, una mente nueva, y todavía sigues usando la vieja naturaleza. Por eso dice la palabra: haced morir en ustedes lo terrenal. El viejo hombre tienen que enterrarlo. ¿Cuántos dicen amén? Sigue estando ahí en tu cabeza, en tu vida, en tu mente. Hay que cambiar las creencias. Y él se dio cuenta que no hay nada externo que pase que te cambie, mi querido, mi querida. Que la gente cambie, que tu esposo cambie, que tus hijos cambien. No te va a cambiar eso. El dinero no te va a cambiar. Fue rey de Israel y no cambió. Que volvió a los hechiceros, a los brujos. Volvió a lo mismo, siempre con el miedo, siempre atado al pasado. ¿Por qué nosotros insistimos en organizar nuestra vida diaria? Estoy diciendo, porque no estoy hablando acá del futuro, que Dios... No, el día diario. ¿Por qué mañana te vas a levantar haciendo lo mismo que hacías cuando estabas buscando las burras? Si ahora somos reyes, ¿cuántos dicen amén? Si ahora tenemos que vivir de otra manera, si ahora tenemos que pensar de otra manera, si ahora tenemos que creer de otra manera, tenemos que creer que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que creemos y entendemos según el poder que opera en nosotros. Alguien dígame, denle un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie, por favor. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Todo cambió alrededor, pero Él no quiso cambiar los hábitos, no quiso cambiar las costumbres, no quiso cambiar la manera de creer y de confiar en el Señor. Hermano querido, cierre sus ojos, levante su mano y diga: Señor, cambia mi vida, cámbiame, Señor, cambia mis pensamientos, cambia mis creencias, renuncio a las creencias mediocres, renuncio a las creencias de incapacidad, renuncio a ser un buscador de burra, renuncio a tener un espíritu miserable, renuncio a creer que no puedo hacerlo, porque la Biblia lo dice: todo, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cambia mi vida, cambia mi vida, cambia mi vida, cambia, Señor, cambia mi vida, cambia mi vida, cambia mi vida, cámbiala, y decido ser cambiado, decido ser transformado, decido tomar nuevas creencias. Aleluya, vamos, alabe, glorifique, exalte el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Yo te busco con fuego mi corazón, yo te busco. Haga esta promesa. Dígale: Señor, voy a pensar diferente. Ya no voy a hablar el idioma de la miseria, de la pobreza, del miedo, del dolor, de la derrota. Soy elegido rey por el Señor.